Todos sacaron 4 en su examen. Y aquí con Venga, esto. Y literal hago igual lo que empezamos hace ya. así en lo que terminas, ¿vale? Vale. Va. Ya. Aquí huele a gas, fuga. Aquí huele a gas. Entonces, fuga. ¿Listo? ¿A las 8? Sí, más o menos acaba esa hora, Chief. Órale. Bueno. Yo Sale. diría como 7. Muchísimas gracias, Chief. Sale, cuídate, bye. Vale, gracias, bye. Bye, Coco. Bye. Bye, bebecita. Ay, ya. Adiós, ya. Adiós, bebecita. Nos vemos. Bueno, yo me voy con Cats. ¿Y cómo sabes que se está grabando Jazz? Ah, porque aquí aparece este botoncito justamente de que se está grabando. Pero ahí no se escucha. Ah, bueno, porque esta morra no habla. Pero sí, de todo esto lo que estamos hablando, sí se está grabando. Sí, déjalo. Bueno, Voy con Cats. con cuidado. Con Cats, kitty cats. Simba, vete. Salte, mi amor. Salte. Salte, mi amor. Perdió su máquina, ya lo grabamos. ¿Y no le preguntan?
Listo, muchachos. Una disculpa por la tardanza. Y vale, ¿cómo estamos? ¿Me estaban diciendo que bien? ¿Cómo vamos con la tarea? Hay dudas. ¿Hay dudas? ¿Muchas dudas? Yo nada más tengo una. A ver, mejor díganme sobre qué pregunta y así ya yo voy a saber si todos tienen la misma duda o son diferentes. Es que la clase pasada hicimos lo del estimador máximo verosímil nada más con la función misma, pero no con valores. Y la pregunta 10 tiene unos valores y no sé qué hacer con ellos. Ok, sobre la 10. Sí. Ok. ¿Quién más tiene dudas sobre la tarea? Yo también tengo dudas. ¿Sobre el 10 o sobre otro? No, es sobre el 5. Ok. Va. Entonces, bueno, parece que no hay tantas dudas. ¿Qué les parece si al final de la clase no puede ser. Perdón. Al final de la clase me recuerdan cuando faltan 10 minutos y ya lo que quede lo dedicamos solamente a las dudas. Vale, gracias. Vale. Entonces, ahorita vamos a avanzar en lo que nos habíamos quedado y como su compañero dijo hace un ratito, pues estábamos viendo el tema de estimación puntual. Vimos estimación por el método de momentos, que dijimos que es relativamente sencillo. Y después empezamos a ver estimación por el método máximo verosímil, ¿de acuerdo? Ok, ¿y en qué nos quedamos sobre el método máximo verosímil? Hicimos el estimador de la normal al final, ¿no? Ahí nos quedamos en el caso en el que los dos parámetros son desconocidos. Y hasta ahí llegamos. Sobre ese ejemplo, como lo hice al final, ¿alguien tiene alguna duda? ¿O el ejemplo quedó bien? Claro, bien claro. ¿Todo clarísimo? ¿Todo clarísimo? Bueno, supondré que sí. Entonces, ahora vamos a empezar con otro ejemplo de estimación máximo verosímil, ¿de acuerdo? Y vamos a ver un ejemplo un poco particular. En realidad, si ustedes van y revisan libros sobre estimación máximo verosímil, este es un ejemplo clásico y ahorita vamos a ver por qué es un ejemplo clásico. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar como siempre con nuestra muestra aleatoria. X1 hasta Xn, una muestra aleatoria. Y vamos a decir que viene de una población y vamos a decir qué distribución tiene, ¿vale? Población con distribución uniforme va a ser en este caso, uniforme continua en el intervalo 0A, donde A vamos a suponer ahorita que es un número positivo, ¿de acuerdo? Bueno, como puse así el intervalo, es más o menos claro, pero igual lo voy a especificar aquí adelante. Ok, entonces vamos a pensar que tenemos esa muestra aleatoria que sabemos que viene de una distribución uniforme. Y la pregunta es, pues, ¿cuál es el estimador máximo verosímil para el parámetro A? Entonces, cuéntenme, ¿qué harían? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir primero para poder encontrar ese estimador? Primero la función R de teta. Ok, en este caso sería L de A, ¿no? Porque nuestro parámetro es A. Ahora, la función L es la función máximo verosímil que está definida como ¿qué? Recuérdenme. Como tu muestra de X1 a Xn, ¿no? El producto de las densidades. Así. De 1 hasta n. Acuérdense, la función máximo verosímil está definida como la distribución conjunta. Sin embargo, como estas variables son independientes, pues nos queda el producto. ¿Y cuál es la densidad uniforme? ¿Cuánto vale la densidad uniforme en el intervalo 0A? No, bueno, estoy acá con martillazos y luego con los
gallos de fondo. Espero que no les cause mucha distracción. Ok. Ya, sí. La densidad en el intervalo 0, 1 entre A. 1 entre A, que es 1 sobre la longitud del intervalo. Y aquí nos falta algo muy importante. Usualmente omitimos este paso porque las densidades continuas que hemos trabajado antes van como en el intervalo 0 infinito menos infinito infinito. Pero aquí nosotros tenemos que especificar que vale 1 sobre A para qué valores de X. Sería poner la indicadora, ¿no? Para los valores positivos de A. Exactamente, fíjense. La indicadora es una función que vale 1 si mi valor x y está en el intervalo que pongo aquí abajo y 0 en otro caso. ¿Y esto por qué lo tengo que poner? Pues porque acuérdense que la densidad de la uniforme se ve así, ¿no? Son mis ejes. Aquí está A, aquí está el 0, y así se ve la densidad. La densidad vale 0 en todas partes, excepto en ese intervalo. Ajá. Y acuérdense, la altura de esta línea es 1 sobre A. Ajá. Entonces tengo que poner esta indicadora, que lo voy a escribir aquí cuánto vale, por si alguien no recuerda esta función. La indicadora de x y en el 0a es una función que vale 1 y x y hoy lo voy a recorrer. 1 si x sí está en el intervalo 0a y 0 en otro caso, ¿no? Ok, ahora tengo que yo agregar la indicadora para cada valor x y sí, ¿no? Para cada una de estas densidades, pues hay una indicadora. Muy bien, ya tengo mi función de máxima verosimilitud. Ahora, ¿qué puedo hacer? Pues puedo sacar las constantes, ¿no? ¿Qué obtengo si multiplico 1 entre A n veces? Uno entre A a la N. 1 entre A a la N, y la indicadora, pues como depende de x y, por ahora la voy a dejar así. Ahora la pregunta importante, ¿cuál es el paso siguiente que harían? ¿El logaritmo? Ok, vamos a pensar que quisiéramos calcular el logaritmo o la función log verosimilitud. Acuérdense que depende de A. ¿Qué pasaría si yo quisiera hacer esto? ¿Cuánto me queda el logaritmo de 1 entre A a la N? Logaritmo de 1 menos n logaritmo de A. Ajá, o menos n logaritmo de A, ¿no? Ya estoy descomponiendo el 1 sobre la entre n. Y ahora, ¿cuánto valdría el logaritmo de la indicadora? Aquí voy a poner una carita triste. ¿Por qué mi carita triste? Porque ¿cómo puedo sacar el logaritmo de una indicadora cuando el parámetro importante, que es A, está en el intervalo? Eso no se puede hacer. Entonces vamos a ponerle aquí, no se puede. Entonces, ¿qué tendría que hacer o qué podría hacer? Acuérdense que el objetivo de sacar el logaritmo es que poder derivar para maximizar la función de una forma relativamente sencilla, ¿no? Ahora, si yo no puedo sacar el logaritmo, entonces, ¿qué opción me queda? ¿Derivar directamente? Ajá, intentar derivarlo. Ok, podría ser intentar derivar y ¿para qué quiero derivar? Acuérdense, para encontrar el máximo, pero me voy a encontrar con el mismo problema. ¿Cómo voy a derivar una indicadora cuando la variable o el parámetro que me interesa está en el intervalo? Tampoco se puede derivar, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Tampoco se puede derivar
L de A con respecto de A, ¿no? Porque es con respecto de A con quien me interesa. Disculpa, Claudia, pero no entiendo por qué dices que no se puede, perdón. Ah, pues porque esta función, nosotros sabemos derivar, por ejemplo, funciones como A cuadrada, la podría derivar. O X a la A, pues todavía es un poquito más complicada, pero la puedo derivar. Puedo derivar logaritmo de A. Puedo derivar esa clase de funciones, pero esta en particular, una función que vale 1 si mi valor X está en el intervalo 0A, no se puede derivar con respecto de A, porque la función en sí no depende de A, ¿de acuerdo? ¿No daría 0 la derivada? No, daría 0 si fuera una constante que no involucra, aquí el problema es que el A sí está en el intervalo. Entonces ahí pues tenemos un problema. Ok. ¿Y entonces qué hacemos ahora? No, ¿qué opciones nos quedan si, digamos, no sé, derivar una función indicadora? ¿No podemos hacer como un cambio de variable o algo así? ¿Para qué queremos derivar? Recuérdenme, ¿para qué queremos derivar? Para encontrar un Para máximo. maximizar. Para encontrar un máximo, exactamente. Sin embargo, es importante recordar que la derivada no es el único procedimiento que conocemos para maximizar. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ponerle una estrellita. La derivada no es el único método de maximización, ¿no? Entonces aquí vamos a intentar maximizar de cualquier otra forma que yo me sepa, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso particular, vamos a observar algo bien importante. Tenemos que la parte, digamos, conflictiva o la parte donde surge el problema es en el producto de las indicadoras, ¿cierto? Ahora, vamos a analizar qué quiere decir este producto de las indicadoras. Si cada una de las funciones indicadoras puede valer 0 o puede valer 1, ¿cuánto puede valer todo el producto? ¿Cuáles son los valores posibles? 0 o 1. Exactamente. ¿Vale 0 o vale 1? Ahora, ¿cuándo vale 0 y cuándo vale 1? 0 cuando al menos una de ellas es 0. Sí, fíjense, para alguna y, ¿qué? X, y no está en el intervalo 0A y 1 sí, ¿qué? Toda. Exacto, sí, para toda y las X y sí están en el intervalo 0A. Va, hasta ahí creo que va más o menos claro. Ahora, mi muestra, yo sé que viene de una uniforme 0A, ¿cierto? La población es uniforme 0A. No sé cuánto vale A, pero sé que viene 0A. ¿Qué pasaría si yo tengo mi muestra y la ordeno? Voy a poner aquí mi línea, voy a poner mis valorcitos, los que son X1, X2, así hasta XN. Y voy a decir, cuando, ya que están ordenados aquí sobre mi línea de los reales, estos son los reales, cuando mi indicadora vale 0 y cuando mi indicadora vale 1. Sí, ya, imagínense que ya estoy observando ahí mis numeritos y voy a decir el producto de i igual a 1 hasta n de las indicadoras equivale a ¿qué? ¿Cómo tiene que ser el más pequeño de estos valores? Mayor a 0. Mayor a 0. Exacto, eso sería la indicadora que el mínimo de mis x sea Mayor a 0. Que esté en el 0 infinito, ¿no? Que sea mayor a 0. ¿Y qué más tiene que pasar?
que el mínimo sea mayor a 0 para que todas sean mayores a 0. Y menores que A, ¿no? ¿Cómo tiene que ser entonces el más grande? El máximo de los XY tiene que estar entre 0 y A, ¿no? Si esto pasa, si el máximo es menor que A, entonces ya todos son menores que A, ¿cierto? Entonces, el producto de todas las indicadoras realmente lo puedo expresar como 2. 2 son las que me interesan. La más pequeñita y la más grande. ¿Vale? Disculpa, ¿Sí? Claudia, el intervalo que tienes para tu indicadora del mínimo es 0, Infinito, ¿no? Porque yo sé que tiene que ser solamente positivo. ok, gracias. Ajá. Ok. Esto lo pueden expresar, este producto ya lo pueden expresar como sea más fácil entenderlo. Ya no necesito realmente expresarlo, porque ahora que yo lo expresé, voy a decir, pues vamos a ver cómo se ve la función, ¿no? La función de verosimilitud. Okay. La función de verosimilitud es una función de qué variable, recuérdenme. Parámetros de A. De A. Entonces, en mi eje aquí, este eje representa a A. Ok. ¿Cuándo vale 0 la función de verosimilitud? Cuando alguno de los valores no está en entre 0 y A. Uh-huh. Pero como lo vemos como función de A, entonces, ¿qué podemos decir? Fíjense, como función de A, la primera indicadora no me interesa. ¿Por qué? Porque aquí no involucra A en ninguna parte, ¿cierto? Uh-huh. Ahora, como función de A, la segunda sí me interesa. La segunda indicadora que dice como función de A, acuérdense, es que la parte importante aquí es que lo estamos viendo como función de A. Lo voy a poner con azulito. Como función de A, yo estoy diciendo que el máximo de los XY es menor que A, ¿cierto? Uh-huh. O equivalente, A es mayor que el máximo de los XY. Y ahí está el truco, porque en la función de verosimilitud la muestra está fija. Lo que se mueve es A. Eso quiere decir que lo que está fijo es un valor en alguna parte aquí que representa al máximo de los XY, porque la muestra está fija. Entonces la función de verosimilitud vale 0, todo esto, y vale algo positivo cuando A es mayor que el máximo de los XY, es decir, de este lado ya vale algo positivo. Ahora, ¿cuánto es este valor positivo? La constante que la está multiplicando, ¿no? Que, ay, la dejé hasta arriba. Esto, 1 sobre A a la N. Voy a escribir aquí abajo la función de verosimilitud porque a mí se me olvidó. Pero también habría que especificar que el máximo de XY es mayor a 0, ¿no? ¿O no? Habría que especificar, pero es que acuérdense que la muestra ya está fija. Pero si esa muestra fija tuviera puros valores negativos. ¿Eso puede pasar? Es pregunta. No. Fíjense, no puede pasar. ¿Por qué? Porque imagínense, si yo les doy valores, que les doy su muestra, ¿no? Les digo, menos 5, menos 3.1, menos 4. Es más, les voy a dar el 0. Y les digo, esta muestra viene de una población 0,A, uniforme, 0A. ¿Me creen? No. Pues no, porque si mi población fuera uniforme 0A, no tendría valores negativos. Uh-huh. Ajá, eso no pasa, ¿vale? Muy bien. Ok, entonces, ¿en qué estábamos? Perdón. Ah, sí.
decimos, vale 0 y empieza a valer algo positivo cuando A es mayor que el máximo de los x's. Aquí está el máximo de los x's y aquí empieza a valer algo positivo. Ahora la pregunta es ¿cuánto? Pues lo que valga la constante. ¿Cómo se ve la función 1 sobre a la n en función de a? ¿Es una función creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente. Realmente no me interesa tanto cómo decrece, solo me interesa que es decreciente. Si lo hiciéramos con cuidado, podríamos ver que la función es algo así. Ajá. Y ahora sí, ¿cuánto vale el máximo? O más bien, ¿dónde está el máximo, no? Que es lo que me interesa. El valor que maximiza la función de máxima verosimilitud, ¿cuál es? 1 sobre A. El máximo de las XY. El máximo de las XY. Porque aquí estoy graficando. Esta gráfica es la función de máxima verosimilitud. A mí me interesa en qué punto se hace máximo. Pues aquí se hace máximo y ese máximo está en el máximo de las XY. Entonces, este va a ser mi estimador máximo verosímil. Y justo por eso dije, no me interesa cómo decrezca, no me interesa si es así o si fuera algo así, por ejemplo, ¿no? Porque si yo sé que decrece siempre, desde el punto máximo, a fuerza, siempre va a estar donde empieza a valer algo positivo, que es en el máximo de los XY. Ok. Muy bien. Entonces, aquí ya uno puede concluir, me voy a cambiar de página, que en este caso, el estimador máximo verosímil para A es exactamente igual al máximo de los XY sobre Y, ¿no? A la estadística o el valorcito que sea el más grande. Y eso, de nuevo, pregunta, a ver, ¿tendrá sentido? ¿Qué pasa si yo les doy una muestra? Mi muestra, vamos a ponerle aquí ejemplo. Supongamos que la muestra es 1, 1.5, 1.8, 1.3, 0.5, 0.2. Bueno, mi muestra está muy ordenadita, ¿no? Y yo les digo, viene de una distribución, viene de una población con distribución uniforme 0A. ¿Quién dirían que es el A más creíble? Pregunta, ¿me dirían que es 1? No. ¿Por qué? Tienes muchos valores que pasan. Exactamente, porque pues tenemos valores más grandes, ¿no? Si vinieran de una población 0,1, no podría pasar que me salga 1.3, ¿no? No, a ver, no puede ser A igual a 1, pues tenemos observaciones mayores. ¿Cuál sería entonces el A más creíble para ustedes? El más grande de todos. Pues sería el más grande de todos, ¿no? Que sería el 1.8. Ahora, la pregunta importante en este caso es, ¿por qué no decir 2? Pues porque no tengo pruebas de que haya valores más grandes que 1.8. Esa es la única razón por la que el 2 no es tan creíble como el 1.8. ¿De acuerdo? Dado lo que yo sé, es decir, que mi muestra llega hasta el 1.8, entonces yo me voy a creer que es el más grande que puede valer. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Les hace sentido este ejercicio? Este ejercicio tiene una moraleja importante y la moraleja es que no siempre vamos a tener que sacar el logaritmo para encontrar el máximo. 99% de los casos sí, pero usualmente cuando trabajamos con distribución uniforme,
o cualquier distribución que tenga saltos de alguna forma, entonces en esos casos ya no se va a poder, ¿de acuerdo? Si ustedes tienen un indicador en un intervalo, entonces ya no se va a poder. ¿Vale? Profesor, una pequeña duda, disculpe. ¿Sí? Sí, en la diapositiva pasada, ahí, donde decía que se encontró condiciones para que la función característica valiera 0 si las xy no estuvieran en 0 ya, ¿no? Y 1 si para toda xy estuviera en 0 ya. Pero nosotros concluimos de que para que agarre el máximo, A tenía que ser el máximo de las xy. Pero si se sustituye ahí, cuando uno evalúa el máximo no va a estar en ese intervalo abierto, ¿verdad? A ver, otra vez. Sí, es que encontramos condiciones para que ese producto de funciones características, las funciones indicadoras, valía 0 o 1, ¿no? Y concluimos de que para toda i, xy debería estar en el intervalo abierto 0a. Pero si nosotros agarramos a como el máximo de xy, cuando va a haber un problema precisamente con el máximo de xy, ¿no? Porque va a ser 0. De hecho, esa es una muy buena pregunta y es una pregunta muy sutil. Y sí es cierto, es un error que a mí se me pasó decirlo. A ver, ¿cómo tiene que ser? A mayor o igual, ¿no? Tienes toda la razón. Aquí tiene que ser un igual, eso quiere decir que los intervalos de mi uniforme, el A al menos tiene que ser cerrado. Entonces vamos a ponerle aquí el intervalo cerrado. Esta es una sutileza que casi nunca nos interesa, pero en estos casos sí nos va a interesar, ¿no? Entonces aquí falta especificar que el intervalo 0a, es cerrado, ¿no? Vamos a ponerle aquí cerrado. ¿Y eso por qué? Fíjense, ¿qué pasa si ese intervalo es abierto así como lo teníamos? En cuestiones, digamos, de la densidad vale lo mismo porque es continua y ya sabemos que un punto no nos afecta, no afecta la probabilidad. Sin embargo, aquí sí va a afectar a la indicadora, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué pasaría si lo hubiera dejado abierto como estaba? Tendría esto, que el máximo de las xy es menor que a, o lo que es equivalente a es mayor que el máximo de los xy. ¿En qué cambiaría eso mi respuesta? Pues que este puntito de aquí sería abierto y este puntito de aquí abajo, que este de aquí, sería cerrado, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque a es mayor que el máximo, pero no podría ser igual. Entonces a va a ser mayor, pero no puede ser igual nunca, ¿no? Entonces aquí sería un puntito vacío. ¿Qué pasaría entonces ahí? ¿Qué pasa con el máximo? ¿Esta función tiene máximo? No. No, tiene supremo, pero no tiene máximo. Ese es un caso, lo voy a dejar en anaranjado para que quede aquí la observación porque es importante. Vamos a poner observación. Si tuviéramos el intervalo abierto, tendríamos que el máximo de los xy es estrictamente menor que a, entonces el estimador máximo verosímil no existe. ¿De acuerdo? Si la función no tiene máximo, que es este caso, entonces el estimador máximo verosímil no existe, simplemente porque no existe el máximo. Entonces, sí, muchas gracias, compañero, ahí tienen que ser, ahí sí tenemos que incluirla, ¿no? Que es una cosa muy pequeña, porque uno dice, bueno, la función de densidad se ve igual, ¿no? Como que, ¿qué es lo que cambia? La diferencia es bastante, digamos, teórica. En la práctica, pues uno lo tomaría igual, ¿no? El razonamiento, cuando tenemos la muestra, es el mismo, pero en la teoría, estrictamente, el estimador máximo verosímil en uno de los casos no existe. ¿Por qué? Pues porque está definido como un máximo y el máximo no existe. ¿Vale? Ok, entonces en la práctica sí jalaría, ¿no? Sí, en la práctica sí.
Va. Entonces aquí lo vamos a dejar bien especificado, que ese puntito va vacío. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Más preguntas? ¿No? Este es el último ejemplo que vamos a ver en el estimador máximo verosímil y vamos a ver algunas propiedades que tiene este estimador. Preguntas en lo que escribo el título de propiedades de los estimadores. ¿No? Ok. Entonces, vamos a empezar a ver propiedades del estimador máximo verosímil. Y como ya vimos, ¿por qué vamos a ver un poco este tema? Pues porque desafortunadamente el estimador máximo verosímil no siempre existe. Existe muchas veces, pero hay casos muy particulares en los que no existe. Entonces, para asegurar que sí exista, y ahorita igual lo vamos a ver un poco, para asegurar que sí exista, tenemos unas condiciones que las vamos a llamar condiciones de regularidad, que como su nombre lo dice, nos van a decir cuando, digamos, se van a cumplir más bien cuando la densidad es regular, cuando se comporta bonito, y entonces ahí nuestro máximo siempre va a existir. Okay. La primera condición, vamos a ponerle C de condición y 0, vamos a tener 3, vamos a empezar con la condición 0, y es, si teta, el parámetro, es diferente de teta prima, en cuestión numérica, si tenemos dos números distintos, entonces la función de densidad tiene que valer algo distinto. Prima. Ahorita las voy a enunciar y ahorita se las explico con palabras no tan matemáticas, ¿de acuerdo? La segunda es que el soporte de mi densidad F es el mismo para todo teta, o sea que para todos los posibles valores del parámetro, el soporte de la densidad no cambia. Y la tercera, que es C2, es el verdadero parámetro, que acuérdense, el valor real del parámetro sabemos que es un número que existe, pero que nosotros no conocemos. El verdadero parámetro, teta 0, está en omega. ¿Qué quiere decir esto? Que es un valor posible, ¿no? Ok, entonces vamos a analizar muy rápidamente estas tres condiciones. La primera condición, C0, es una condición de hecho muy común. Teóricamente le decimos a C0, la conocemos como identificabilidad. ¿De acuerdo? Teóricamente es una condición bien importante y básicamente para lo que nos sirve es que nos va a asegurar que sí podemos estimar el parámetro teta basados en una sola muestra, porque acuérdense, al final vamos a tener solamente una muestra, ¿no? ¿Quién nos asegura que basados en esa muestra podemos estimar el valor real? Pues justamente que se cumpla la condición C0. Segundo, la condición 1, que dice el soporte de F es el mismo para todo teta. Y aquí podemos ver qué pasaba con la uniforme. ¿Recuerdan cuál es el soporte de la densidad? Vamos a ponerlo aquí. Recordemos que el soporte de F está formado por todos los valores de X en donde la densidad sea positiva.
¿no? Entonces, ¿qué pasa con la uniforme? Pues que el soporte sí depende del parámetro. Si cambia A, cambian los puntos donde la densidad es positiva. Entonces ahí esta condición ya no se cumple. Por eso, en esa densidad no podemos asegurar que exista el máximo. Y la última condición, C2, dice que el verdadero parámetro esté en los posibles parámetros. Bueno, ¿Puedo hacer una pregunta? ¿sí? Para la uniforme, no, bueno, se supone fuera del intervalo vale 0, ¿no? La probabilidad o en intervalos. Ujú. Pero cuando estamos en el intervalo que sí está definido, ¿la A puede ser negativa? No, ¿sí? La A puede, sí, la densidad uniforme puede ser lo que ustedes quieran. Pueden tener, por ejemplo, una uniforme que vaya de -3 a 0. Ok. ¿No? Ahí, por ejemplo, si ustedes, no sé, en su muestra les sale un número positivo, 5, pues ahí dirían algo está mal porque no puede tener un número positivo de una población con este intervalo, ¿no? Pero a pesar de que la X sea negativa, como en ese intervalo que pusiste, la f de X siempre tendría que ser mayor que 0, ¿no? Sí, la densidad siempre es positiva. Ujú. La densidad, de hecho, valdría, por ejemplo, si tiende de -3 a 0, la densidad vale que es 1 sobre 3 en ese intervalo y 0 en todo lo demás. Ok, gracias. Muy bien. Clau, yo me estoy haciendo unas pelotas tremendas, porque si eso fuera cierto, entonces ¿para qué sirve la indicadora si no puedes tener valores fuera de ese rango? ¿Para qué? A ver otra vez. O sea, sí, o sea, pues la función de densidad sí puede ser 0, ¿no? O sea, o sea, habrá valores que no son, o sea, que tienen densidad 0, ¿no? Ajá, todos los que están fuera del intervalo. Fuera del rango. Ujú. No sé, no, como que ya me hice pelotas, ajá, o sea, porque la indicadora servía para decir que la función de densidad en esos valores fuera de 0 ya es 0. Ujú. Pero entonces la función de densidad sí puede ser 0. En estos, sí. Pero fíjate, definimos al soporte, que quizás es la pregunta, como los puntos donde la densidad es positiva, que sería, por ejemplo, aquí esto. Esto es el soporte y todo esto no es el soporte, aunque todo sea el rango. Ok. Ajá. Ok. Bueno. ¿Más o menos? Sí, más o menos. Creo que lo tengo que volver a leer porque me hice pelota. Ok, si no, piénsalo y si te queda la duda, pues igual me puedes escribir. Ok, gracias. Sí, ¿alguien más preguntó? Sí, Clau, te iba a preguntar si eso también se cumple en el caso de las funciones continuas. ¿Cuál? Esta parte del soporte. Esta parte del soporte. ¿La condición 1? Sí. Sí. Por ejemplo, vamos a pensarlo. En el caso de la normal, ¿cuál es el soporte de la normal? ¿Cuál sería? Valores reales. Sería de menos infinito a infinito, porque así es la normal, ¿no? Y ahí no importa qué valores de la media o de la varianza tengan, el soporte siempre es de menos infinito a infinito. La normal, por ejemplo, sí cumple esta condición. La exponencial, ¿cuál es el soporte de la exponencial? ¿De 0 a infinito? De 0 a infinito. No importa qué valor de parámetro lambda tenga esa exponencial, el soporte siempre va a ser de 0 a infinito. O sea, ahí también se cumple esta condición. Sí, gracias, Clau. Muy bien.
Oye, Claudia, y entonces en el uniforme, ya lo dijiste, pero no me quedó claro. Entonces el uniforme, ¿por qué no se cumple? La uniforme no se cumple porque el soporte depende de A. Por ejemplo, vamos a ver esta grafiquita que hice aquí, ¿no? ¿Qué pasa si A vale 1? ¿Cuánto vale el soporte? De 0 a 1. De 0 a 1, ¿no? Si valiera 1. ¿Qué pasa si A vale 2? ¿Cuánto vale el soporte? De 0 a 2. De 0 a 2. Bien, de 0 a 2. Si A vale 3. De 0 a 3. 0 a 3 sería el soporte, ¿no? Entonces ahí, si cambio el parámetro, sí cambia el soporte, ¿no? Entonces ya no se cumple esa condición de que el soporte sea el mismo para todos los parámetros. Ah, ya. Gracias. Muy bien. Y ahora sí, la última condición es que el verdadero parámetro pues, sea un parámetro posible, ¿no? Por ejemplo, es un caso que igual no tiene mucho sentido, pero no sé, la varianza, por ejemplo, sé que no puede ser un parámetro negativo, ¿no? Entonces, por ahí, si de pronto me sale un intervalo negativo, pues yo sé que ya hice algo mal porque la varianza no puede ser negativa, ¿no? Esta última condición, pues sí es más o menos clara que es necesario que el verdadero parámetro pues sea una posibilidad, ¿no? Ok, esta última condición realmente casi nunca nos tenemos que preocupar por ella, ¿de acuerdo? Las importantes, y de hecho ya vimos que la que no se va a cumplir es la del medio, la que es más difícil que se cumpla. Claudia, disculpa, ¿ese omega es el espacio muestral en la variable aleatoria? No, es las posibilidades de su parámetro. Sí, quizá debería ponerle el verdadero parámetro teta 0. Vamos a ponerle con negro. Es un parámetro posible. Así. El caso que les decía, por ejemplo, para C2, vamos a ponerle aquí. Si yo grafico mi función máximo verosímil, imagínense que estoy calculando, intentando calcular el estimador para la varianza. Yo grafico mi función máximo verosímil, me sale, no sé, una curva y que por aquí está el 0 y a partir de esto vale 0. ¿Qué me dirían ahí? Pues ahí ya no se pudo, ¿no? ¿Por qué? Porque la varianza siempre es positiva y aquí me estás diciendo que los valores posibles son negativos. Pues ahí ya no se pudo. No se cumplió esta condición. Ok. Muy bien. De hecho, si lo pensamos muy sutilmente, esta condición tampoco se cumple en el caso de la uniforme con el intervalo abierto, ¿no? Si yo tuviera el intervalo así, por ejemplo, así, ¿qué pasaría? A ver, el verdadero parámetro, el verdadero parámetro, suponiendo que fuera el máximo, no les puedo poner un ejemplo porque no sé cuánto vale el verdadero parámetro, sorry. El único caso que se me ocurre es en el caso que me salga algo negativo cuando el parámetro es positivo o viceversa, que me salga algo positivo cuando yo sé que el parámetro debe ser negativo, por alguna razón. Y ahora les voy a hacer una observación sobre estas condiciones. Si se cumplen las tres condiciones, si se cumplen las condiciones C0 a C2, las enumeré así porque las vamos a usar más adelante. Si se cumplen las tres condiciones y el estimador máximo verosímil es único, en el caso de las distribuciones que nosotros hemos visto, ya dijimos, ¿no? Como son funciones bonitas, digamos, el máximo siempre va a ser único, pero si les dan una densidad nueva, así una densidad que les dan su función X y les dan una función que no conocen, que no tiene nombre para ustedes, entonces sí hay que verificar que el máximo sea único, pero en este caso donde siempre es único, entonces el estimador máximo verosímil va a ser consistente. ¿Recuerdan qué es la consistencia?
Igual espero que lleguemos hoy a recordar qué es la consistencia, pero en teoría lo vimos antes. Ok, bueno, si no recuerdan, ahorita lo veamos, no se preocupen. Otra propiedad que tiene el estimador máximo verosímil, teta gorrito máximo verosímil, es asintóticamente insesgado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que sea insesgado? Se los recuerda, igual lo vamos a ver ahorita. Exactamente, quiere decir que la esperanza del estimador es igual al parámetro que están estimando. Ahora, asintóticamente quiere decir que, pues para n grande, eso siempre va a pasar. Y finalmente, algo que no nos debería sorprender tanto es que en el límite, también cuando n tiende a infinito, el estimador máximo verosímil es normal. Es decir, sigue una distribución normal. Fíjense, tienen su estimador máximo verosímil, le restan lo que están estimando, dividen sobre la raíz de la varianza de su estimador máximo verosímil, y cuando n es grande, esa cantidad tiene una distribución normal estándar, ¿no? Un poquito más adelante vamos a ver que esta última observación, digamos, nos va a garantizar y ayudar que el estimador máximo verosímil sea de entre los estimadores insesgados, si es que este es insesgado, entre los estimadores insesgados va a ser el que tiene varianza más pequeñita, porque algo que también nos va a importar, pues es que la varianza de mi estimador sea pequeñita, ¿no? Que no tenga cambios así como muy dramáticos. Muy bien, lo último que vamos a ver ya sobre el estimador máximo verosímil es una propiedad muy importante que yo les recomiendo estudiar mucho porque me pasa por alguna razón que no se les graba la propiedad de invarianza y es una propiedad muy fácil y además muy útil. Entonces, ¿qué quiere decir la propiedad de invarianza del estimador máximo verosímil? La propiedad de invarianza del estimador máximo verosímil es muy sencilla. Lo que nos asegura es que si estamos buscando el estimador para una función del parámetro, entonces el estimador va a ser la función del estimador máximo verosímil. Parece que ya dijo en trabalenguas, entonces para que lo tengamos así muy claro, lo vamos a escribir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir la propiedad de invarianza? Vamos a escribirlo con palabras. Si buscamos un estimador máximo verosímil para una función del parámetro teta, vamos a denotar a esa función como g de teta, y nosotros ya sabemos que el estimador máximo verosímil para teta es el que denotamos como teta gorrito máximo verosímil. Entonces, el estimador máximo verosímil para g de teta, denotado, vamos a ponerle aquí, denotado, pues si yo quiero g de teta, estimador, le pongo gorrito, es simplemente tomo g y lo evalúo en el estimador máximo verosímil. Si yo lo quisiera escribir así muy resumidamente para acordarme, diría g de teta, el estimador máximo verosímil de toda la función, es simplemente g evaluado en el estimador máximo verosímil. ¿Y cómo aplico esto? Pues es muy sencillito. Díganme si ya, los que lo están escribiendo, si ya escribieron la redacción de la propiedad de invarianza, y hacemos un ejemplo así. En medio minuto les va a salir este ejercicio. Y es lo que se van a tardar en escribirlo. ¿Ya terminaron? ¿O no han terminado? Ya. ¿Ya? Ok. ¿Saben? Estas clases siempre me tienen que decir más si ya cambio de página o no, porque es de esas clases en las que hablo mucho y escribo y me las paso.
Entonces, de pronto no, si están copiando, de pronto no copian. Pero bueno, ok, el ejemplo, vamos a empezar como todos los ejemplos de esta clase. Vamos a decir, sea x1 hasta xn, muestra aleatoria de una población con distribución, ¿qué escribí? Población con distribución Bernoulli de parámetro teta. Con teta, obviamente, el parámetro desconocido. Y queremos el estimador máximo verosímil del momio. Esta palabra momio se usa mucho como en apuestas y carreras de caballos y esas cosas, ¿no? Simplemente es, acuérdense, Bernoulli, pues tienes dos opciones, ganar o perder, donde teta es la probabilidad de ganar, el momio es la probabilidad de ganar sobre la probabilidad de perder, que es 1 menos teta. Y queremos estimar el momio, que es pues, la proporción de ganar entre la de perder. ¿Cómo encontramos el estimador máximo verosímil para esa función? Fíjense que esto es una función de teta. Según mi propiedad de invarianza, ¿qué tendré que hacer? Pues ya sabemos el de la Bernoulli, entonces ya nada más evaluamos. Excelente, ¿no? Vamos a poner aquí, ya sabemos que el estimador máximo verosímil para teta, ¿quién es? Es teta. No, porque teta, acuérdense, teta es desconocido. ¿Quién es el estimador máximo verosímil para el parámetro de una Bernoulli? Era la suma de las xn, ¿no? Sobre n. ¿Qué es? X barra. Muy bien, lo hicimos la clase pasada. Por ahí revisen sus apuntes. Entonces, ¿quién será el estimador máximo verosímil para el momio? Pues según la propiedad de invarianza es evaluar la función g en el estimador máximo verosímil, que sería simplemente x barra sobre 1 menos x barra. Y ya está. ¿Vale? Preguntas. Inquietudes. Insisto, se los voy a repetir la última vez. Recuerden la propiedad de invarianza, porque por alguna razón, a la hora del examen, esta propiedad siempre se les olvida. Siempre. Entonces, recuérdenla. Ese momio nos los dan, ¿verdad? La definición es momio como teta entre 1 menos teta. Ajá, la definición del momio es la probabilidad de ganar sobre la probabilidad de perder. Aquí pues yo en vez les podría decir, se busca el estimador máximo verosímil para G. Y aquí les digo una función, no sé, teta cuadrada, ahí sin gorrito, no sé, teta cuadrada más 1. ¿Qué hace? Pues ustedes dicen, yo conozco el estimador máximo verosímil para teta, solo tengo que sustituir ese estimador en la función y listo. Es una propiedad bien importante que tiene el estimador máximo verosímil, porque que resulta que ahora no solo tengo el estimador máximo verosímil para teta, sino que tengo el estimador máximo verosímil para cualquier función de teta. ¿Eso nos gusta? Pues sí, eso nos gusta mucho porque no siempre queremos teta, sino alguna función de teta. Muy bien, ¿más preguntas? Una pequeña duda, ¿la función G debe satisfacer algo o es arbitraria? O sea, nada, continuidad, diferente, nada de eso. No, que sea función. La prueba de la propiedad de invarianza, la más sencilla, si nos pide que G sea una función 1 a 1, que sea biyectiva. Sin embargo, ya después se puede hacer la prueba, es un poco más complicada con que G no sea biyectiva. Lo único que le pedimos es que sí sea una función. Entonces sí es muy útil, ¿no? Sí, es súper útil. Wow. Va.
Ahora, si no hay dudas, vamos a pasar de tema. Y este tema igual lo van a recordar algunos porque lo vimos un poco en el curso propedéutico. Vamos a ver, ahora sí, ya conozco dos formas de calcular estimadores puntuales. Según las dos maneras que conozco, los estimadores pueden coincidir o pueden ser distintos, ¿no? Entonces puede tener uno o puede tener más de un estimador para el mismo parámetro. Entonces, ahora sí, ya que tengo más de un estimador puntual, pues me gustaría decir, vale, si tengo dos, entonces pregunta, ¿alguno será mejor que el otro? Pues resulta que sí podemos comparar a los estimadores y tenemos diferentes formas de comparar estos estimadores, ¿de acuerdo? Entonces, antes de ver cómo ver si un estimador es bueno, entre comillas, o malo, entre comillas también, vamos a pensar qué estamos haciendo con estimación puntual. Entonces, fíjense, a mí me gusta pensar a la estimación puntual y creo que este ejemplo viene en uno de los videos que les dejé la semana pasada. Me gusta comparar la estimación puntual con el lanzamiento de flechas a los blancos. Entonces, imagínense que ustedes tienen un blanco, está su blanco redondo y usualmente tenemos círculos adentro, ¿no? Y el importante, pues es el del centro, que es el que vale más. Aquí están ustedes y lanzan una flecha, ¿no? Tienen su arco y tienen aquí su flecha. Ok. Cuando ustedes hacen una sola estimación del parámetro basados en una sola muestra, ¿qué están haciendo? Pues es como si ustedes lanzaran esta flecha una sola vez a este puntito y sobre el resultado se estuvieran preguntando si ustedes son buenos o son malos en el tiro con arco. El estimador correcto pues sería aquí el centro y lo más incorrecto pues ya estaría en las orillas, ¿no? Vamos a pensar que uno de ustedes, así yo no sé si practicaron tiro con arco antes o no, a lo mejor son profesionales o a lo mejor nunca habían agarrado un arco, y vamos a pedirle al compañero o la compañera que lance una vez la flecha y la flecha cae justo aquí, en el centro. Entonces yo les pregunto, oigan, su compañero, ¿podemos concluir que su compañero o compañera es excelente, así profesional en tiro con arco? ¿Qué me dirían ustedes? No hay suficiente evidencia para afirmar eso. Exactamente, ¿no? La mayoría me diría, pues no, como que falta, ¿no? Un solo tiro no es suficiente. Puede que ese tiro haya sido pura suerte. ¿Qué pasa si le pedimos a la misma persona que lance 10 tiros, 10 flechas, y las 10 caen por aquí? Y les hago la misma pregunta. ¿Qué me dirían ahora? Sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Si ya después de 10 flechas que lanzó, todas le cayeron aquí cerca del blanco, pues ahí sí ya dijimos, órale, ¿no? Seguro es profesional, muy experto. Ok, lo mismo pasa con los estimadores. Si yo calculo una sola estimación basada en una sola muestra, entonces evaluar si esa estimación es buena va a ser muy difícil. ¿Por qué? Pues porque es como si yo hubiera lanzado una vez mi flechita. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo mi estimador teta gorrito, voy a ponerle una rayita aquí. Este era el ejemplo creativo. Si teta gorrito, ahora sí, teta gorrito estima a mi parámetro teta, lo que sería deseable es que bajo muestreo repetido, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo muestras distintas y calculo el mismo estimador, entonces ahí sí yo pudiera ver que las propiedades, digamos, en conjunto, sean buenas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, si teta gorrito estima teta, es deseable que la distribución de frecuencias ¿qué quiere decir esto? Pues bajo muestreo repetido
se comportara bien. Entonces ahora sí, ya vamos a, supongamos que tenemos la posibilidad de hacer muestreo repetido y vemos la distribución de frecuencias. ¿Cómo se ve una distribución de frecuencias? Pues un histograma, ¿no? ¿Cómo nos gustaría que se viera ese histograma? Nos gustaría que... Como una normal. Como una normal. Ok. ¿Nos gustaría que se viera así? No, ¿Nos gustaría que se viera así? no. ¿Cuáles son las cosas principales que yo le voy a pedir? Fíjense, primero, que tenga una media y que esa media esté ¿dónde? En el centro. En el centro, ok. En este caso, mi centro, si yo lo conociera, me gustaría que fuera el parámetro, ¿no? Entonces, a esa propiedad, si eso pasa, que bajo muestreo repetido, el centro está cerca del parámetro real, muy cerca, es la propiedad de insesgamiento o sesgo. La palabra sesgo es rara para decirla como propiedad, pero bueno, vamos a poner, si pasara que la esperanza vale teta, y ojo, ¿no? Esta esperanza la puedo calcular o la puedo pensar ya en una distribución, es decir, en un muestreo repetido, porque estoy pensando que tengo un histograma o una distribución. Si pasara que la esperanza es exactamente igual a teta, se dice que el estimador es insesgado. Aquí voy a empezar a decir varias definiciones. Si de pronto sienten que voy muy rápido, me detienen, ¿de acuerdo? Entonces, es insesgado. Ahora, caso contrario, si pasara que la esperanza de teta es diferente, entonces, teta, el estimador es sesgado, ¿de acuerdo? Sesgado. Y el sesgo está definido por ¿quién? Vamos a ponerle b de teta. Esta b viene de la palabra en inglés, pues es la distancia que tenemos entre la esperanza, el promedio que me da ese estimador, y el verdadero parámetro. Si yo lo pudiera dibujar, lo que diría es, si yo grafico la distribución de mi estimador y veo que está aquí alrededor de teta, ¿qué propiedad tiene este estimador? ¿Cómo es? Insesgado, ¿no? Insesgado. Ahora, si yo la grafico, si la pudiera más bien graficar, y esta de nuevo es la distribución de teta gorrito, y veo que mi verdadero parámetro está aquí, ¿cómo es este estimador? Sesgado. Sesgado, y el sesgo está dado por esta distancia, ¿de acuerdo? Esta distancia es el sesgo. Ok, ahora alguien me podría decir, ok, ya vimos que en promedio sí me da lo que quiero que me dé. ¿Qué otra propiedad o qué otro problema podríamos tener? Fíjense, podría pasar que al graficar mi distribución de frecuencias yo tenga algo así. Ay, me salió muy mal. Algo así muy gordito o algo así, muy alto, ¿no? Imagínense que los dos están centrados en el parámetro real. ¿Cuál de los dos estimadores preferimos? Supongamos que esta es la densidad del estimador 1 y esta es la densidad del estimador 2. ¿Cuál me gustaría más? ¿Del estimador 2? Esta no me gusta tanto. ¿Por qué? Porque hay mayor dispersión. Exactamente. Aquí es más probable que me salgan valores por acá lejanos, ¿no? Y aquí, como todo está acumulado al centro, pues es más probable que, si yo solo voy a calcular una muestra, pues que esa muestra caiga por aquí. Eso me gusta, ¿no? Entonces, también vamos a buscar, lo voy a ir escribiendo,
También buscamos al estimador que tenga menos varianza. Buscamos al estimador con menos varianza, ¿no? O con la varianza pues más pequeña. Y de nuevo, ¿no? Esto es bajo muestreo repetido porque pues ya estoy pensando que tengo aquí o que puedo de alguna manera representar a mi densidad, ¿no? Esta propiedad también tiene nombre. La vamos a escribir aquí. Dados. Para esta propiedad, ojo, sí necesitamos ya tener dos estimadores. No puedo decir o definir que un estimador tiene esta propiedad si solo es uno. Fíjense, dados, dos estimadores. A fuerza lo tengo que comparar. Preferimos al de menor varianza siempre y decimos que es, y aquí está el nombre de la propiedad, es relativamente más eficiente. Es decir, ahora estamos hablando de la propiedad que se llama eficiencia relativa. Yo no puedo decir que un estimador es eficiente, sino tengo que a fuerza compararlo con otro, es decir, este estimador es más eficiente que este otro estimador. Muy bien, ahora, pregunta, ¿me conviene ver una por una las propiedades? Pues uno podría decir, pues sí, ¿no? No son propiedades así como que yo digo, súper complicadas, porque yo ya sé calcular esperanzas y yo ya sé calcular varianzas. Sin embargo, a pesar de que no son tan complicadas, las dos propiedades, alguien vino y dijo, ¿por qué no unificamos las dos en una sola? Y así va a ser pues más sencillo todavía comparar estimadores cuando tengan más de uno y quiera ver cuál es mejor. Entonces, se definió algo que se conoce como el error cuadrático medio o error medio cuadrático. ¿De qué depende el nombre? De nuevo, esto es como el nombre del teorema central del límite o teorema del límite central. Depende del autor y pues de la traducción. Entonces, vamos a escribirlo. A mí me da lo mismo si le dicen error cuadrático medio o error medio cuadrático. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, estas dos propiedades se unifican en el error cuadrático medio. Y por las siglas en inglés vamos a ponerle MS. ¿Cómo definimos al error cuadrático medio del estimador θ? Es la esperanza de θ gorro menos θ al cuadrado. Es decir, la esperanza de lo que estoy estimando, del estimador, perdón, menos lo que estoy estimando al cuadrado. Esta definición se parece mucho a la definición de la varianza, pero ojo, la varianza tiene aquí una esperanza. No se vayan a confundir. Denme un momento. Listo, el día de hoy tengo distracciones por todas partes. La clase pasada me acordé que les dije que les iba a enseñar a mi perrita, ya no se las enseñé. Al rato se las enseño. Ok. ¿Se acuerdan de la propiedad de la varianza? La varianza tiene una definición y luego vimos una forma más sencilla de calcular la varianza, que es el segundo momento menos el primer momento al cuadrado. ¿Cómo hicimos esa prueba? ¿Le recuerda a alguien? ¿O me pueden decir cómo es esa prueba? Desarrollamos el binomio. El cuadrado que está dentro. Entonces, alguien diría, pues, ¿por qué no hacemos lo mismo? Vamos a ver qué obtenemos si hacemos algo similar, ¿no? Ya que la definición se parece, pues vamos a ver si podemos encontrar una propiedad similar en este caso. Vamos a ver qué pasaría si yo tengo aquí el error cuadrático medio de θ definido por la esperanza del estimador menos lo que estimo al cuadrado. Y desarrollo el cuadrado. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué me da? El primer término al cuadrado
menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Pregunta, ¿qué es constante aquí? Porque acuérdense, las constantes salen de la esperanza. ¿Qué es constante? El parámetro, ¿no? Exactamente, el parámetro porque sabemos que es fijo, pero desconocido. Entonces, por propiedades de la esperanza, puedo usar la propiedad de linealidad. Me va a quedar que es la esperanza del estimador al cuadrado menos 2 veces el parámetro por la esperanza del estimador más el parámetro al cuadrado. Ok, ¿qué puedo hacer a partir de aquí? El siguiente paso no es trivial, entonces se los voy a decir y a partir de ahí, perdón, ya ustedes me pueden decir qué podemos hacer. Fíjense, este es un paso bastante común en las pruebas en matemáticas y es agregar un 0. Si yo quiero o estoy trabajando con multiplicaciones, me conviene agregar un 1 que multiplique. Si en este caso, por ejemplo, que es una suma, voy a agregar un 0. ¿Cómo agrego un 0 en una suma? Una cosa más un negativo. Exactamente, sumas y restas el mismo número. Fíjense, aquí lo que voy a hacer es restar la esperanza del estimador al cuadrado y sumarla, ¿no? Aquí esto es el 0. Y ya todo lo demás se queda exactamente igual. Ok. Ahora sí, ¿quién me quiere decir a qué es igual todo esto? Todo esto enorme que tenemos aquí. Vean primero los primeros dos elementos de la suma. La varianza. La varianza, ¿no? Muy bien. Tenemos a la varianza de el estimador y los últimos 3 elementos de la suma. Un trinomio cuadrado. Exactamente, eso es un binomio cuadrado. Es la esperanza del estimador menos teta al cuadrado. ¿Ok? Ahora, por definición, ¿esto cuánto vale? ¿Qué están aquí? Tomando la diferencia entre la esperanza del estimador y lo que están estimando, y eso lo están elevando al cuadrado. ¿Qué será eso? ¿No el bias? Es el sesgo al cuadrado. Esta es la distancia entre la esperanza y el parámetro. Como lo están elevando al cuadrado, pues el valor absoluto, digamos, se vuelve irrelevante y pues es simplemente el sesgo al cuadrado. Entonces, una forma más sencilla, usualmente, de calcular el error cuadrático medio es calcular la varianza más el sesgo al cuadrado. Ahora, ¿por qué es más sencilla esta manera? ¿Qué pasa si yo les pido, díganme el error cuadrático medio de tal estimador y ustedes ya supieran que ese estimador es insesgado? Hasta lo voy a poner como observación aquí. ¿Cuánto vale? La varianza, ¿no? Exactamente. Si mi estimador es insesgado, entonces el error cuadrático medio es exactamente igual a la varianza. Y ya, no me calculen la varianza y listo. ¿Vale? Preguntas en este procedimiento que acabo de hacer aquí. Oye, aquí. ¿No? Ya somos expertísimos en las propiedades de la esperanza, que por cierto van a venir en su examen. Muy bien.
Excelente. Entonces, ya vimos cuántas propiedades llevamos. Llevamos el sesgo, llevamos la eficiencia relativa y llevamos el error cuadrático medio. Ah, por cierto, dijimos, el error cuadrático medio realmente unifica la propiedad de ser insesgado o de tener sesgo y la eficiencia relativa. Ok, ¿por qué los unifica? Si yo quiero comparar dos estimadores en función del error cuadrático medio, ¿cuál voy a buscar? Tengo dos estimadores, calculo de los dos el error cuadrático medio y con cuál me quedo. Con el de menor varianza. Con el de menor error cuadrático medio. ¿Por qué? Pues el de menor error cuadrático medio, pues o es insesgado y tiene la varianza más pequeña, ¿no? Ok. Si es insesgado, pues más pequeño, y si tiene varianza pequeña, pues más pequeño. Siempre voy a elegir el que tenga error cuadrático medio más pequeño. Otra propiedad importante que tenemos un montón de propiedades de las que tenemos que hablar. Ya llevamos 3, que se unifican en realidad en una sola, ¿no? Ok, otra propiedad es la consistencia, que si no mal recuerdo, se las pregunté hace un ratito y me parece que no la recordaron tanto. Pues vamos a ver. La consistencia también es una propiedad deseable y tiene que ver ya con muestras grandes. Es decir, cuando yo hablo de muestras grandes, estoy hablando de propiedades asintóticas, ¿no? Es decir, estoy pensando en el límite cuando n tiende a infinito. Ok. Si n es grande, ¿a mí qué me gustaría que pasara con el error? Que fue mínimo. Exactamente. Que entre más muestra tenga yo, me voy a ir equivocando menos, ¿no? La consistencia justamente establece eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la consistencia? Vamos a suponer que tenemos una sucesión de estimadores. Es decir, teta gorrito 1, teta gorrito 2, teta gorrito n y así. Ahora pregunta, ¿cuándo tenemos una sucesión de estimadores como esta? ¿Me pueden decir algún ejemplo de alguna sucesión de estimadores? ¿Algún ejemplo que hayamos visto? Les voy a dar... ¿Promedio? Exactamente. El promedio. X barra es una sucesión de estimadores. Y me van a decir, claro, pero el promedio nomás es un número. ¿Cómo que es una sucesión de estimadores? Pues si yo hago que ese promedio dependa de n, ya tengo una sucesión de estimadores. ¿Qué quiere decir que dependa de n? Pues que, por ejemplo, x2 va a ser el promedio de los primeros dos elementos. x3 de 3. x barra 4, ya llevo 4. X barra 5 de los 5. ¿No? Así voy a tener una sucesión de estimadores. Mi estimador X barra no lo hago explícitamente siempre, pero depende de n, ¿no? A eso me refiero con esta sucesión de estimadores. Realmente lo único que estoy haciendo es aumentando n. ¿Ese sería como un promedio móvil? Ajá, exactamente. Si lo pienso como sucesión, es un promedio móvil. Muy bien. Entonces, ya tengo mi sucesión de estimadores. Decimos que el estimador teta gorro, que es el que define esta sucesión, es consistente si para todo epsilon positivo el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad del enésimo menos el parámetro sea mayor o igual a epsilon es 0. ¿Quién me quiere decir con palabras qué quiere decir todo este enunciado? El último. Que conforme avanzo en la sucesión,
se va haciendo más chiquita la diferencia con respecto al parámetro. Exacto. Conforme avanza o conforme aumenta el tamaño de muestra. Conforme aumenta el tamaño de muestra, ¿no? Pues conforme aumenta mi tamaño de muestra, la diferencia entre mi estimador y el parámetro se va haciendo pequeñita. Es decir, si yo tengo más muestra, me voy acercando más al parámetro real. ¿De acuerdo? Entonces mi estimador va a ser consistente si entre más muestra, más me acerco a el parámetro real. Muy Claudia, bien. Sí. la sucesión siempre implica un aumento del tamaño de muestra. Sí, sí. Este subíndice indica justamente el tamaño de muestra. Lo que están haciendo es aumentar la muestra. Entonces, si se fijan, están generando esta sucesión a partir de un estimador. Lo único que están haciendo es evaluar este estimador con más elementos. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo así, rapidísimo. Una duda. ¿Ahí epsilon tiene como algún significado diferente o solo es una variable cualquiera? Es una variable cualquiera. Siempre decimos epsilon positivo para decir que un valor positivo, pero tan chiquito como yo quiera, ¿no? Así voy a representar que la distancia es positiva, pero tan chiquita como yo quiera. Ya entendí. Muchas gracias. Claro que sí. Muy bien. Entonces voy a cambiar de página. Vamos a ir al ejemplo de esta propiedad. Entonces, como siempre, vamos a tener una muestra aleatoria de una población con media mu y varianza sigma cuadrada. Y vamos a decir que el estimador para X, déjenme le pongo el mismo nombre. El estimador para la media, vemos todo que es X bar, ¿no? Ahora aquí no es necesario, pero voy a hacer explícito que este estimador depende de n, ¿de acuerdo? Le voy a poner un sub n, porque pues este estimador cambia si aumento o disminuyo mi tamaño de muestra, depende de n. Ahora, ¿qué tengo que ver para saber que es consistente o no? Tengo que calcular ¿qué? La probabilidad primero. La probabilidad de que la diferencia entre mi estimador y el parámetro sea mayor o igual que epsilon. Ok. Esta probabilidad, ¿cómo quiero que sea? Pequeña. ¿De acuerdo? Quiero que sea pequeña. Entonces tengo dos opciones. Calcularla explícitamente y ya luego calcular el límite, o puedo acotarla. ¿Qué quiere decir acotar? Pues ver que sea menor o igual que algo. Porque si es menor o igual que algo que ya se va a cero, pues ya esto se va a cero, ¿no? Entonces, aquí voy a usar una desigualdad que quizá algunos recuerden. A ver, díganme si alguien la recuerda. Es la desigualdad de Chebyshev. ¿Se acuerdan de la desigualdad de Chebyshev? ¿No? Había que escoger un número K, ¿no? Hay que escoger un número K. ¿Y qué me dice? La desigualdad de Chebyshev es menor o igual que la esperanza, el késimo momento, digamos, sobre epsilon a la K. En este caso, voy a usar 2 y la desigualdad de Chebyshev me va a decir que esta probabilidad es menor o igual que la varianza de X barra sobre epsilon al cuadrado. ¿De acuerdo?
esta es una cosa que, digo, yo no se las pondré en un examen, ¿no? No espero que se sepan esta desigualdad en un examen. Si les pusiera un ejercicio como este, les diría, use la desigualdad de Chebyshev que dice tal cosa. No se preocupen por esa parte. Ok, ¿cuánto vale la varianza de X barra? Es así, esperaría que se la supieran en un examen. Sigma cuadrada, ¿no? Entre n. Perfecto, sigma cuadrada entre n. Y la cuadrada se queda ahí. Ahora, ¿cuánto vale esta cantidad cuando n tiende a infinito? Cero. Se acerca a cero. Cero, perfecto. Entonces, ¿qué concluyo? Si la probabilidad es menor o igual que algo que en el límite se va a cero, entonces, ¿cuánto valdrá esta probabilidad en el límite? Cero. Cero. Exactamente. Límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad esta es cero. ¿Y qué concluyo? Si esa probabilidad vale cero, ¿qué puedo decir? ¿Que es consistente el estimador? X barra es un estimador consistente. Consistente. Ahora, la propiedad de consistencia la puedo encontrar en otros, digamos, formatos como este. Les voy a decir, por ejemplo, aquí. Definición, vamos a poner definición. Voy a tener de nuevo siempre una sucesión de estimadores para mi parámetro teta. Decimos que el estimador teta gorrito es consistente en error cuadrático medio. ¿Sí qué? ¿Qué creen que tenga que pasar? ¿Sí? Pues primero, dijimos que la consistencia era una propiedad asintótica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que siempre voy a tener el límite cuando n tiende a infinito. Como estoy diciendo consistencia en error cuadrático medio, pues aquí voy a tener el límite cuando n tiende a infinito del error cuadrático medio de mi estimador. Ahora, pregunta, en el límite, ¿cuánto me gustaría que valiera el error cuadrático medio? La varianza. Cero. Cero, ¿no? Porque el error cuadrático medio representa al error que estoy cometiendo. A mí me gustaría que en el límite, pues el error fuera cero, ¿no? Entonces, esta propiedad se llama consistencia en error cuadrático medio. Y una observación importante aquí es que la consistencia en error cuadrático medio implica a la consistencia simple. Es decir, si yo ya sé que mi estimador es consistente en error cuadrático medio, entonces por default ya es consistente en el sentido simple. ¿De acuerdo? A ver, en el ejemplo, ¿cómo veríamos o cómo probaríamos si nuestro estimador es consistente en error cuadrático medio? ¿Qué necesito saber? Si es sin sesgado y la varianza. Necesito, pues básicamente su error cuadrático medio. Mi estimador, acuérdense, era X barra. Pregunta, ¿X barra es sin sesgado? ¿Sí, no? Sí. Entonces su error cuadrático medio es igual a la varianza, ¿no? ¿Y cuánto habíamos dicho que valía la varianza?
Sigma cuadrada entre n. ¿Y cuánto vale sigma cuadrada entre n cuando n tiende a infinito? 0. No. 0. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? ¿Cómo es el estimador? X barra es un estimador ¿qué? Consistente. ¿En qué? En su error cuadrático medio. Consistente en error cuadrático medio y en realidad sí estaban bien. Es consistente en error cuadrático medio y como es consistente en error cuadrático medio, es consistente en el sentido simple. ¿De acuerdo? Las dos consistencias que vimos se cumplen. Muy bien. ¿Dudas? Esa que mencionaste sería consistencia asintótica. La primera, No, la última, la del ejemplo. Cuando haces lo del límite. a esta es consistencia en error cuadrático medio. Si te fijas, la definición es tomar el límite cuando n tiende a infinito del error cuadrático medio. Ah, ok. Gracias. Ajá, entonces lo puse aquí al final el límite. Vale, vale. Preguntas, más preguntas. ¿Todo más o menos bien? Entonces, consistente se puede definir como que el error sea 0. Ah, que en el límite el error sea 0. Gracias. Muy bien, sí, justamente la consistencia es eso, que en el límite no me equivoqué. Ok. ¿Cuántas propiedades llevamos? Llevamos el sesgo, llevamos la eficiencia relativa, llevamos el error cuadrático medio y llevamos dos tipos de consistencia. Ya llevamos un montón de propiedades. ¿Cómo le llamaste a la consistencia directa, dijiste? ¿O? Simple. Simple. Okay. Simple porque en teoría sí es como la forma más simple en la que yo puedo decir que en el límite el error sea 0. Es justo. Ok. Tenemos más propiedades, pero a partir de ahora vamos a hablar solamente de una, que es una propiedad muy importante y es un concepto que de pronto puede no ser tan intuitivo como las que vimos antes.